Etiopía es un país donde actualmente podemos decir que para las empresas españolas las oportunidades superan a las amenazas. Aún así es un país de contrastes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a las oportunidades, sin duda lo más destacado de Etiopía es el crecimiento económico que viene experimentando en los últimos años, con tasas cercanas a los 2 dígitos, podemos decir que cercanas al 8%, entre el 7 y el 9%. Luego además es un país con una población que se acerca a los 100 millones de personas, aunque las estadísticas oficiales lo sitúan en 96. Es de los países más grandes, tanto en términos económicos como de población, de todo el África subsahariana. Luego además es también muy importante tener en cuenta que a pesar de estar en el Cuerno de África rodeado de países, digamos, conflictivos o en situación de conflicto, Etiopía tiene bastante estabilidad a nivel político. Y esto es también muy atractivo para las empresas. No en vano es un hub diplomático, de hecho es la sede de la Unión Africana y de la Economic Commission for Africa, lo que sin duda también es un atractivo adicional. Es muy importante también el programa de crecimiento y transformación del país, que se conoce con sus siglas GTP. Son programas quinquenales, ahora estamos en la segunda parte, el primero fue del 2010 al 2015, y tiene como objetivos el fortalecimiento del sector agrícola. Hay que recordar que Etiopía es un país eminentemente agrícola, ya que la agricultura representa el 40% del PIB y prácticamente emplea al 80% de la población. Un segundo punto importante es la electrificación, ya que solamente el 40% de las personas tienen acceso a la electricidad. Luego también es muy importante el esfuerzo del Gobierno para diversificar la producción en sustitución de las importaciones y, en definitiva, se trata de conseguir un crecimiento sostenido y estable de manera que para el año 2025 Etiopía sea un país de renta media. Pero Etiopía no solo es un país de oportunidades, sino que también hay que tener en cuenta una serie de riesgos o amenazas que tienen que tener en cuenta las empresas españolas que se acercan a este mercado. Por un lado están los costes logísticos. Hay que tener en cuenta que casi todas las mercancías entran por el puerto de Yibuti, lo que se convierte en un cuello de botella. Por otro lado, este país tiene una legislación cambiante e interpretable y de no fácil acceso en muchas situaciones para las empresas. Luego además este país tiene un sistema de decisiones piramidal que se puede basar en haber tenido durante muchos años un gobierno muy centralizado. Y luego además hay que tener en cuenta el idioma. El idioma oficial es el amárico, aunque es verdad que prácticamente todas las autoridades hablan inglés fluido. A pesar del crecimiento de Etiopía tan dinámico en los últimos años, no hay que olvidar que sigue siendo uno de los países más pobres de África subsahariana. Y de hecho la renta per cápita apenas llega a $550 por persona. Respecto a los sectores en los que las empresas españolas pueden tener oportunidades en este país, hay que destacar básicamente 3 fundamentalmente, que sería en infraestructuras, en energía y todo lo relativo al sector agrícola. En lo que respecta a infraestructuras, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Etiopía es un país que recibe mucha financiación de instituciones financieras internacionales, pero también bilateral. Por ejemplo, en lo que respecta a carreteras, desarrollo urbano y transporte colectivo, habría bastantes oportunidades para las empresas españolas, tanto en lo que se refiere a financiación internacional como bilateral. Es verdad que hay mucha competencia por parte sobre todo de empresas chinas, indias y turcas. En lo que respecta a infraestructuras de ferrocarril, no hay tantas oportunidades a nivel de instituciones financieras internacionales, pero sí que empresas chinas e indias fundamentalmente están haciendo proyectos con financiación bilateral. Luego, en lo que respecta al sector de energía, habría que distinguir, por un lado, los proyectos financiados con las instituciones financieras internacionales, en los que sí que habría posibilidades, de lo que son los proyectos que se conoce con las siglas IPP, generación de energía independiente, en los que es más difícil. Sí que se habrían empezado a hacer proyectos en este sentido en energía geotérmica y solar,
pero todo lo que es energía eólica de generación independiente todavía está en una fase muy incipiente, ya que no hay ni marco regulador, ni legal, ni tarifario bien establecido. La energía hidráulica es un sector fundamental y estratégico para el Gobierno, y entonces habría oportunidades, pero solamente en la fase de construcción. Hay que recordar que Etiopía es un país muy importante en la gestión del Nilo. De hecho, el 80% del agua del Nilo viene del Nilo Azul, que luego aguas abajo se uniría con el Nilo Blanco en Jartum, que es la capital de Sudán del Norte. Hay que tener en cuenta además que se está construyendo la gran presa del Renacimiento, que se espera que se inaugure aproximadamente dentro de 2 años. Ha sido de hecho una presa bastante importante a nivel de relaciones políticas, ya que ha generado ciertas tensiones con Egipto y con Sudán, y que se espera que sea muy importante para la generación de energía eléctrica en el país. Pero si hay un sector importante en Etiopía es sin duda el agrícola, y entonces es un sector en el que España tendría muchas posibilidades, porque además hay muchas zonas del país con las mismas condiciones climáticas y geográficas que en Etiopía. Y luego además hay otros sectores que son muy prioritarios para el país, como así se refleja en el programa GTP, como sería el de cuero y calzado. Hay que recordar que Etiopía tiene el mayor número de cabezas de ganado de todo el continente africano. También hay que destacar el sector textil. Es verdad que hay mucha producción con financiación china, pero hay muchas posibilidades, sobre todo a nivel de inversión privada. Hay que recordar que el sector de cuero, calzado y textil es básicamente privado, aunque sí que es verdad que el Gobierno establece zonas económicas especiales donde se puedan organizar clústeres de producción en estos sectores. España mantiene con Etiopía unas relaciones a nivel político-institucional excepcionales, pero no se refleja a nivel económico y comercial, ya que todavía son relaciones muy incipientes. Por ejemplo, España en el último periodo ha exportado aproximadamente 85 millones de euros e importado 45. De hecho, hay países de Europa como Holanda, Suiza y Alemania, que son los principales clientes de Etiopía. Y luego, a nivel de países exportadores a Etiopía, sin duda destaca China e India. No obstante, hay que destacar la presencia de aproximadamente una decena de empresas españolas que están haciendo proyectos en Etiopía, sobre todo en infraestructuras y subestaciones eléctricas. También hay alguna empresa trabajando en el ámbito de productos químicos para tratamiento del cuero. Y a lo largo de los últimos años han mostrado interés empresas en lo que se refiere a construcción de puentes, transporte, construcción de carreteras, en consultoría, ingeniería, en consultoría industrial. Las empresas españolas consideran fundamental para afianzar su posición en el país contar con un convenio de doble imposición y un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Prueba del interés que tienen las empresas españolas en este mercado, el mercado etíope, ha sido la organización del primer enclave multilateral organizado por el ICEX en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España con sede en Cairo y con la Embajada de España en Addis Abeba, en el que han participado 11 empresas, evento que ha estado enfocado a 3 sectores: infraestructuras, energía y medio ambiente, que va un paso más allá de lo que sería una misión de estudio, que se acerca al concepto de partenariado multilateral, pero un poco menos ambiciosa en el sentido de que no ha habido B2Bs, al no contar todavía con un entramado de empresas etíopes consistente, pero que ha sido de mucha utilidad porque ha supuesto un acercamiento tanto a las principales agencias ejecutoras etíopes como a las principales instituciones financieras internacionales que operan en el país.